¿Qué tal, amigos del canal iChess? Hoy vamos a ver la final del Tour de Magnus Carlsen, donde se enfrentan Hikaru Nakamura de negras y Magnus Carlsen de blancas. Y Carlsen lleva 5 minutos, Nakamura 4. Ninguno de los dos tiene incremento, el blanco está obligado a ganar. Si empata, se declararía vencedor Nakamura, el jugador de negras. Carlsen abre con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, Carlsen permite la Nimzo India, alfil B4 de Carlsen, perdón, de Nakamura, A3, peón por, y vemos aquí que el blanco decide ganar la pareja de alfiles, pero a costa de tener una estructura completamente horrible en el flanco de dama. Naka C5, jugada bastante lógica, se asegura de que las debilidades en C4 y C3 se van a quedar ahí, las fija. E3, la idea de Carlsen es desarrollar rápido con alfil E3, caballo E2, enrocarse rápidamente y crear algún ataque en contra del rey negro. Caballo C6, alfil D3, enroque corto, caballo E2, B6 con la idea de meter un alfil A6, caballo A5 y cargar toda la presión contra el peón de C4. También torre C8 se puede incluir, comiendo en D4 y abriendo la columna contra el peón de C y pues ganar simplemente el peón, ¿no? E4 de Carlsen, que tiene la idea de venir con alfil G5 y esta clavada tras un F4, F5 o incluso F4, E5 va a ser mortal, ¿no? Ya para el negro, no va a tener salvación, ¿no? El ataque en el flanco de rey va a ser brutal y pues te van a reventar ahí, ¿no? Por eso que hace caballo 8, una buena jugada de Nakamura que no permite la clavada y tiene ideas de en algún momento, si el blanco lo permite, se va a venir a D6 y en combinación con caballo A5, alfil A6, pues se va a zampar el peón de C4. Enroque del blanco, alfil A6, que ya prepara las ideas que les vengo mencionando, F4, F5 de Nakamura. Quizás si hace caballo A5 aquí, ir a por el peón, pues es un poco peligroso, ¿no? Porque te meten F5 y si te comes el peón, caballo por y te van a meter F6, te van a reventar toda la estructura del flanco de rey, por ejemplo, caballo por, alfil G5 y vemos que ya esta clavada es mortal. La actividad aquí de la torre contra la casilla F6, pues vas a tener que recapturar de peón, te van a reventar el enroque negro y ideas con caballo G3, caballo H5, dama G4, pasar la torre por la tercera y estás completamente tieso ahí ya, ¿no? Por ejemplo, una línea pudiera ser H6, alfil por, peón por, y ahora que el alfil ha comido en F6, la amenaza de caballo E3 te impide hacer caballo G3, ¿no? Porque te meten caballo E3, te tocan en D1 en F1, un doblete y además de paso pues el caballo defiende la casilla en G4, ¿no? Así que no existe dama G4 jaque. Por eso que tras G por F, pues la mejor forma de continuar del blanco sería con torre F3, pasar la torre a la tercera, quizás a G3 o a H3 y el caballo a G3 a H5 o a F5 dependiendo de si el peón N deja de controlar la casilla. Por ejemplo, una línea sería F5, E por F, peón por y caballo G3 y vemos que puedes comer en F5 de torre, de caballo, puedes saltar a H5 con el caballo para controlar la casilla G7, algunos saltos a F6 una vez que comas en F5 y combinación con dama G4 pues es mortal ya, ¿no? El ataque del blanco aquí. Por eso que tras F4 Nakamura decide hacer F5 y evitar ese F5, ¿no? del blanco. Peón por para tratar de abrir la posición. Magnus D por C5, como tiene la pareja de alfiles, como les digo, pues intenta abrir ahí la posición. Peón por, alfil E3, toca el peón de C5, D6 lo defiende, caballo G3, toca ahora en F5,
G6 lo defiende y podemos ver ya que la apertura ha sido un desastre, ¿no? Para Magnus Carlsen en esta posición. La sana estructura del negro le permite tener la posibilidad de que si entran a un final, pues va a estar completamente ganado. Estos peones en C4 y en C3 son debilidades muy fáciles de atacar para el negro. Torre 1 de Carlsen, que intenta meter el alfil en F2 y activar la columna a través de la torre, perdón, a través de la columna E. Caballo F6, ya que el caballo no va a poder ir a D6, pues lo regresa a F6, donde controla casillas como E4 y D5 y algunos saltos a G4 en algún momento. Alfil F2 ya activa la torre por lo menos a través de la columna. Dama D7, que prepara la depilación láser, y como les digo, cualquier final está completamente perdido para el blanco. Caballo F1 para venirse E3 y quizás a D5, y desde E3 pues también va a defender el peón en C4. Caballo A5 ya toca el peón en C4. Hay algunas ideas como dama 4, obviamente una vez que esta dama se quite la diagonal, pues ya vienes con dama 4 y metes toda la presión posible contra el peón de C4, que ya se va a caer una vez que has parado todo el ataque con este F5 del blanco. Ya te puedes tranquilamente comer el peón de C4. Alfil H4, que tiene ideas de quizás eliminar el caballo y meter tu caballo en E3 y quizás saltar a D5. Torre 8 para, como les digo, la depilación láser, cambiar todo ahí a través de la columna E. Carlsen come, que quizás debió haber hecho un caballo E3 para mantener más piezas en el tablero, pues como les digo, todos los finales están perdidos, ¿no? Tiene ideas de comer en F6, aquí ya defiende su peón en C4 y quizás saltar a D5 una vez que comas en F6 en el momento adecuado. Por ejemplo, aquí alfil B7, controlando el salto del caballo a D5, dama C2 y alfil dama C2 para quizás asustar un poco ahí el negro, ¿no? De meterle algún sacrificio en algún momento en F5, alfil C6 para venirse a A4 y de ahí a B3, y después la dama viene a A4 y metes toda la presión contra el peón de C4 y en algún momento te lo comes, ¿no? Quizás hubiera sido un poco mejor para Carlsen y ya pues no cambiabas torres, ¿no? Hay que mantener todo el material posible en el tablero cuando estás atacando, en particular cuando tienes la estructura reventada. Dama por, alfil por, y empieza a cambiar muchas piezas. Carlsen, torre por y dama F3. Y aquí torre 6 de Nakamura, que ya es amo y señor de la columna E. Torre B1, Carlsen intenta lo mismo a través de la columna B. Alfil por, ya Nakamura dice, pues ya me lo zampo, ya que no hay ataque, me como el peón de C4 tranquilamente, es un peón de más, no veo por qué no. Alfil por, caballo por, toca el peón de A3, A4, Carlsen lo avanza para que no se lo coman. Rey G7, dama B7 jaque, dama F7, y pues aquí ya está completamente perdido, ¿no? Si cambias damas y torre B7, pues te meten torre 7 simplemente, ¿no? Aquí no ganas ningún material y estás cambiando muchas piezas. Recordar que Carlsen está obligado a ganar de blancas. Así que tras dama F7, pues Carlsen intenta todo lo posible por mantener las damas en el tablero, por lo menos, ya que ha cambiado bastante más material, y de paso pues toca el caballo en C4. Así que Nakamura hace torre 7, defiende su caballo en C4 ya con la dama. Torre B8 de Carlsen, con unas ideas de venirse con dama C8 y quizás un jaque en H8, aunque ni siquiera sería mate porque te metes a H6 y tu rey en H6 está bastante seguro, sorprendentemente. Rey H6 de Nakamura, ya profilaxis, como les digo, el rey en H6 está sorpresivamente seguro, ¿no? H3 de Carlsen, se da un aire en H2 en caso de ser necesario.
Dama E6, torre A8, toca el peón de A7, pero está completamente perdido, ¿no? Caballo D2, aquí un pequeño truquito. Si caballo por, pues simplemente dama E3 y recuperas tu caballo. Y si rey H2, primero comes en F4. Cuando el rey se quite, ahora sí vas a comer en D2, ¿no? Es la idea. Así que tras caballo D2, Carlsen hace torre D8 para pues tocar ahí en D6, aunque pues está completamente perdido ya. Caballo por F1, dama por jaque, rey H2, torre 4, el peón de F4 se va a caer, torre por, dama por, y una vez que cambias damas, las tablas están más que seguras aquí con un peón de más para Nakamura. Y pues prácticamente ya lo que resta de la partida es nada más intentar pues ganar por tiempo, ¿no? Ahora sí que Carlsen, aunque incluso ni eso es posible, porque como vemos Nakamura tenía un poco más de un minuto y Carlsen 36 segundos, así que aquí ya se termina todo. Torre por, torre A3, torre detrás del peón pasado. Siempre puedes cambiar el peón de C por el peón de A y se firman las tablas. Rey G1, C4, rey F2, torre A2. Aquí ya Carlsen apuesta todo a ir con el rey hacia adelante. La mejor jugada era rey F3 y hacer tablas, pero como les digo, pues Carlsen tiene que ganar, si no pierde la final. Torre por, rey de 4 y apuesta todo a ganar con el peón de A. Torre H2, A6, torre por, rey por, torre H1, torre D7, torre A1, rey B5, rey G5, torre D4, F4, torre A4. Aquí parece que lo ha logrado, ¿no? Pero lo que pasa es que tras torre por rey por y F3 es que Nakamura también corona. Y aquí pues con dos peones de más, a lo más que puede aspirar Carlsen es a sacar unas tablas de blancas, pero no le sirve. Así que lo único que le queda es quizás ganar por tiempo, aunque tras el jaque y dama F5, dama de 2 jaque y dama F4, un jaque en contra del rey te obliga a comer. Y queda completamente ganado ya Nakamura. Así que tras este dama F4 jaque se rinde.